Los invito a mirar hoy cómo se guarda la memoria de los hechos del pasado en la arquitectura y el espacio urbano del presente. Quisiera recordarles la obra de Proust sobre la memoria y el tiempo perdido. Y hay una anécdota famosa que es cuando lo invitan a un té y le dan un bizcochito que en Francia se llama la Magdalena, y cuando él toma la Magdalena y la moja en el té, se acuerda de su tía, se acuerda de los afectos de su casa. El libro de Proust se llama En busca del tiempo perdido, por eso es el subtítulo. En busca del tiempo superpuesto, que es lo que yo les quiero mostrar en la Plaza de Santander, como en el predio de Avianca, por ejemplo, hay superpuestas muchas cosas. La memoria y la arquitectura podría tener dos dimensiones. Yo siempre pongo un ejemplo y es, si yo subo por la calle 45 de la Nacional hacia la Caracas, y en la esquina del Colegio Americano, la carrera 20, me atracan, siempre que suba por ahí en esa esquina, se me va a congelar el corazón de ese terrible recuerdo que me lo evoca el lugar. El lugar fue que si voy a Girardot, me acuerdo o no me acuerdo del atraco, pero si paso por ahí, sí. Y hay una persona que es más afortunada y que en esa esquina le dan el primer beso, y siempre que pasa por ahí se le ensancha el corazón derecho y recuerda ese beso. O sea, el lugar evoca memorias, ¿sí? Entonces el reto es cómo la Plaza Santander evoca memorias. Si llega un turista al edificio de Avianca, como no tiene ninguna información, pues ve un edificio que está ahí. Pero quien tenga información comienza a entenderlo, llamémoslo en términos proustianos, ¿sí? En términos de la memoria. Por eso en la imagen ven ustedes el parque hacia los 1900 más o menos, las casas coloniales de 2 pisos, se alcanza a ver la torre de San Francisco y la situación de hoy que tomaremos al final. Sí. Ese transcurso que vamos a seguir de este lugar lo dividí en 5 capítulos. Los inicios y la conquista española, el siglo XIX, el siglo XX más o menos hasta 1940, digamos la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y la actualidad. Van a ir apareciendo esos números en la medida en que vamos llegando en el transcurso del tiempo. Y hay una imagen de la sabana de Bogotá que en 1540 los españoles dicen: tenemos que crear la audiencia de la Nueva Granada porque no debemos depender de Santo Domingo. Imagínense ustedes ir a hacer una vuelta burocrática desde aquí hasta Santo Domingo. Y en esa época eran 5 meses de ida y 5 meses de venida. Entonces crean la audiencia de la Nueva Granada y discuten entre ellos si la sede de la nueva audiencia será Cartagena, que quedaba a la orilla del mar, o Santa Fe. Santa Fe, que quedaba tan supremamente abajo del mar. En esa época se gastaban 20 días de Cádiz a Cartagena y 45 días de Cartagena aquí. Además, río arriba, con moscos, con fieras, con serpientes, con indios disparando, con un calor tremendo. Jiménez de Quesada, que es quien funda Santa Fe, dura 1 año. Sale en 1536
y llega aquí en 1537, en abril. Imagínense ustedes lo que sienten los españoles cuando lleguen aquí después de un año por el río Magdalena, con lo que les dije: moscos, serpientes, fieras, tigres, indios y calor. Llegar aquí a una tierra más fría, plana, y donde además traían en la cabeza que estaba llena de oro, que era el dorado. Y llegar a esta sabana, que era un paraíso, a 2.600 metros, una tierra plana donde fue un lago, o sea, es tremendamente fértil, pero ya estamos terminando la tarea de acabar con la sabana. Ya la llenamos de cemento y de polución y de basura, pero en ese momento llegaban a esta sabana donde estaba ubicado el Zipa, el jefe de los indígenas muiscas de esta zona, más o menos donde hoy está Funza, por eso está el aeropuerto. Aquí estaba el Zipa. Y Jiménez de Quesada comienza a pensar dónde fundar la ciudad. Primero crea un real, que no es una fundación. Por eso, ustedes que son de turismo, el 6 de agosto de 1538 no se funda la ciudad. Si quieren, síganlo diciendo, pero es mentira. La ciudad se funda en abril de 1539, al año siguiente, cuando llegan de Popayán y del Cauca Sebastián de Belalcázar, y de Venezuela Nicolás de Federman. Sebastián de Belalcázar era un gran experto en armar ciudades, a pesar de ser de origen humilde. En España era un criador de puercos. Sin embargo, es de los grandes genios territoriales que tuvimos. Fundó Quito, Pasto, Popayán, Cartago, Anserma, etc. Y se Belalcázar sí le dice: señor Quesada, usted llegó aquí hace un año, pero no ha fundado la ciudad, no ha creado el cabildo, que era lo que realmente implicaba fundar la ciudad, y no ha trazado las manzanas y el solar de la plaza. Entonces esa sabana maravillosa, deciden entonces, esta es la primera misa, que se suponía que era aquí en el Humilladero, más o menos frente a la iglesia de la Bianca y frente a la iglesia de la Veracruz, pero los historiadores actuales están dudando si era ahí o si la misa fue en cualquier otra parte. Pero ya en el 39 se hace la traza y la fundación de la ciudad, que es definir la Plaza Mayor, o Plaza de Bolívar, más o menos entre los dos ríos, el río Vicachá y el río Manzanares. No sé cómo se llamaba en Muisca, porque Manzanares es un nombre español. Y fíjense que entre esos dos ríos se hace una traza perfectamente regular de manzanas cuadradas, con el vacío en el centro y el solar de la iglesia. Y pasando el río por unas tablas se tomaba el camino de la sal, una preexistencia muisca que iba hacia el paso del río Bogotá en el Puente del Común. Obviamente no había Puente del Común, que es del siglo XVIII, y hacia Tunja, que era la sede del saque. Este es el punto que nos interesa, o sea, después del río Vicachá o luego San Francisco, la plaza. Pero pasa algo curioso, es más bien el mercado de las hierbas, porque hacia arriba estaban los indígenas, y los indígenas bajaban o llegaban de toda el Gran Cundinamarca y Boyacá a vender sus productos en este punto. Y en este punto va a ser un sitio privilegiado para la ciudad, a pesar de estar en el primer margen. Sí, sigamos. Este plano lo han criticado mucho los historiadores porque es de Carlos Martínez. Carlos Martínez es un arquitecto, y los arquitectos nos gusta trazar y dibujar y concretar, aunque no hay planos. El Agustín Codazzi todavía no lo habían fundado, entonces es más una hipótesis, pero miren ustedes cómo
está lo que vieron tan regular, la plaza de Bolívar, la iglesia, el sitio del Cabildo, la iglesia de Santo Domingo, la Concepción, San Agustín, etc. Y nuestro punto, la Plaza de la Hierba, ya con los franciscanos y con la iglesia de la Veracruz. Y el punto 7 es un punto muy especial porque es la capilla del Humilladero, que no es de 1539, es como de 1541, pero es muy importante. Y luego el camino de la sal se quiebra para tomar la calle Real o el camino de la Séptima, la iglesia de San Diego, en fin. Ya hay una expansión urbana hacia el norte, algo irregular. Acá Carlos Martínez traza la carrera sexta, pero van a ver ustedes que en la Plaza Santander no hay, muere la carrera sexta, sigamos. Este es uno de los más bellos planos que se han hecho sobre nuestra ciudad, el plano de Cabrera, muy tardío, el de 1740, pero me fascina porque tiene las quebradas, los ríos, la ciudad, la expansión ya del siglo XVIII, el camino de Puente Aranda, que es en este cruce donde hay un puente, el puente del señor Aranda, el camino de la sal, fíjense ustedes cómo la trazan, no puede salir recta hacia Zipaquirá porque están las montañas, y comienza la séptima a torcerse, la séptima actual, el camino de Tunja. Hay pantanos, hay montañas, siempre decimos a todos los turistas, las montañas son el oriente. También es mentira. Miren ustedes cómo donde termina la carrera décima, más o menos a la altura de la calle 20 Sur, hay unas montañas atravesadas en el sur. De todas maneras, comenzamos a ver este blanco en la Plaza Mayor y este segundo blanco es la plaza, digamos, la Plaza de la Hierba. El famoso plano de Schiavi, muy preciso porque él era ingeniero, la traza de la zona central que vimos y la traza ya de la parte allende los ríos con unas manzanas muy irregulares, ¿cierto? Muy irregulares. La plaza de Santander, pero no se llama la Plaza de la Hierba, y elementos que hoy no nos comprenden. Sigamos. Uno de los planos más importantes que yo quiero que ustedes se graben en la memoria es este de Carlos Martínez. Carlos Martínez lo toma del estudio de Daniel Ortega y ubica el río Vicachá, el puente de San Miguel, no de San Francisco, unos predios que pertenecen a Juan Muñoz de Collantes, el número 1, otros conquistadores españoles, el 6 a Hernán Pérez de Quesada y otros propietarios, pero me llama la atención que ya Hernán Pérez de Quesada, que es prácticamente el fundador, porque cuando se funda Bogotá hay discusiones entre Federman, Belalcázar y Quesada, y deciden irse para España a que el rey defina como de quién son estos terrenos, y el que se queda gobernando es Hernán Pérez de Quesada. Carlos Martínez dice en los años 80 que era por ser fundador. Germán Mejía, actual historiador, que es la persona que más conoce de la historia de Bogotá entre los vivos y entre los muertos, dice que no, que eran más como unos huertas que se le entregaban a los soldados que estaban en la plaza central, y que por eso la irregularidad de los predios. Recuerdan cómo era entre los ríos y cómo comienza a ser al pasar. De todas maneras, fíjense ustedes, no había calle 16, el predio 12 era de don Francisco de Mestanza, la plaza era más pequeña, en fin, las líneas punteadas serían más o menos la plaza actual. Muñoz de Collantes hace
que unos dominicos que se habían instalado en el Museo del Oro, digámoslo en términos anacrónicos, deciden más bien irse para la calle 12 con la calle Real, y los franciscanos que estaban donde hoy San Agustín, o sea, pasando el río San Agustín, se pasan al predio que les cede y medio les vende Muñoz de Collantes, y de los franciscanos va a ser también la iglesia de la Veracruz y la iglesia de la Tercera. Entonces ven ustedes aquí un dibujo también hipotético de la iglesia de San Francisco y la iglesia de la Veracruz y el humilladero. El humilladero, que es un elemento fundamental. Por favor, grábense ese plano en la memoria, porque vamos a terminar diciendo: en el predio de Don Juan de Moscoso está el Museo del Oro, en el predio de Don Andrés Vázquez de Molina está el Banco Central Hipotecario, etc. Sigamos. Esta es una imagen de el humilladero que hubo que demolerlo porque hoy estaría en medio de la carrera séptima. Entonces, en el siglo XIX lo devuelven, era una iglesia muy sencilla. En realidad hubo tres humilladeros, uno primero de paja, uno segundo ya en mampostería o en cantería, se decía, que lo tumba un terremoto, y un tercer humilladero antes de que fuera tumbado del todo. Esta fachada sería como frente a la iglesia de la Veracruz, y este es la calle 16 actual. Digamos, ahí ven ustedes una representación de la iglesia de la Veracruz, del humilladero, la Veracruz, un añadido que se le hace a San Francisco para darlo a la cofradía del Niño Jesús, que es este saliente, la torre de San Francisco, la espadaña de la Veracruz, el puente que ya se llama de San Francisco, porque ya se han pasado los franciscanos, y allá al fondo la torre de la catedral. ¿Y esta es ¿cómo se llamaba el puente antes? San Miguel. San Miguel. Y ahora San Francisco, sí. Cuando ya los franciscanos se vienen y crean la iglesia de San Francisco, la verán más adelante, es la construcción más antigua que hay en Bogotá. Acá ven una fotografía, o sea, ya después de 1850, está el humilladero, está la torre de la iglesia de la Tercera, está parte de la iglesia de la Veracruz y un mercado público. En el paso del puente de San Francisco, que ahora sí lo llamamos puente de San Francisco, se crean cuatro tiendas porque el municipio tenía problemas fiscales, entonces crea esa aduana para que haya tienda y para cobrar el paso y la entrada a la ciudad. Alcanzan a ver la torre y la fachada de San Francisco, unas construcciones muy coloniales y una fotografía de esas tiendas. 1870, dice el libro de la historia de la fotografía del Museo de Arte Moderno. El humilladero, que va a ser demolido en 1887. Ya estamos en el periodo 2, o sea, vamos a empezar el siglo XIX. Ya. Es curioso que en este espacio, llamémoslo ahora sí de ahora en adelante, la Plaza de Santander, vivieron Santander y Antonio Nariño. ¿Ya? Era un sitio muy atractivo para que hubiera gente tan importante. Esta es la casa de Antonio Nariño, este es el costado sur, este es el costado oriental, como lo ven allá en los cerros de abajo. Los parques en el siglo XIX eran enrejados, ajardinados y con la estatua de Santander. Pues después de más o menos a la altura de 1840 empieza un proyecto republicano, o sea, hacer verle a la gente la independencia y los héroes y los próceres. Comienzan a bautizarse la Plaza de Bolívar, la antigua Plaza Mayor, la Plaza de Santander, antigua Plaza de la Hierba, la Plaza de Nariño,
en la Plaza de San Victorino, un nombre que ha pegado menos, pero de todas maneras es interesante que ustedes vean el ambiente arquitectónico, ¿cierto? No era tan pobre, porque había muchas casas de 2 pisos, pero todo en lo que llamaríamos arquitectura colonial. Y ya vamos en el siglo XIX, visiones entonces del parque muy ajardinado, la iglesia de San Francisco con su torre y el costado sur en construcciones coloniales donde hoy se dirige el Banco de la República. ¿Seamos? Ahora, el elemento fundamental de la Plaza de Santander es el río San Francisco, pero era un río que iba muy abajo. Miren ustedes la calle real, y había casi 7 metros de altura al cauce del río, lo cual crea unos barrancos tremendos acá en la Torre de San Francisco, el convento y toda esta zona que fue muy accidentada. Muchos de ustedes conocerán la novela del Carnero de Rodríguez Freire, que prácticamente es la recopilación de todos los chismes del siglo XVI y XVII. El Carnero se llamaba este punto, que era donde enterraban a los muertos desconocidos. Los muertos conocidos se enterraban en los atrios de la iglesia, en los costados de las iglesias. Acá era como la fosa común. Y ese es el nombre que hace Rodríguez Freire, ¿no? El Carnero, como se dice, todas las argucias de nuestra vida colonial, el puente de San Francisco, un arco ojival en piedra y ladrillo, digamos, y visiones ya de grabados del papel periódico ilustrado. Estamos terminando 1886, el siglo XIX. Vean ustedes la calle real, una procesión, las tiendas, ya no aparecen las 2 tiendas del oriente, el cauce del río, unas casas donde después va a estar el Banco de la República, la fachada y la Torre de San Francisco, allá al fondo la casa del General Santander y la arborización enorme del Parque de Santander, digamos. Y esa ya no es grabado, estas ya son fotografías. Miren ustedes el parque enrejado y muy ajardinado, 2 casas antes de pasar el puente, al fondo la torre de la catedral, en plano medio la torre de San Francisco y la parte de la iglesia de San Francisco, y como entrante que tiene la iglesia de la Veracruz, en una procesión y acá en otra procesión. Esto es como ya comienzos del siglo XX. En esta época uno diferenciaba por la cabeza y por los pies, o sea, el sombrero de paja de gente baja y el sombrero de cubilete de gente de la élite. En ambos siempre lo van a ver aquí. El vehículo de la procesión son dos caballos que llevan como una virgen, pero muestra la vida de ese lugar. O sea, periodo 3, o sea, comienzos del siglo XX, todavía tenemos un sector muy pueblerino, pero curiosamente esta casa ya tiene 3 pisos. Esta es la esquina del Museo del Oro. Este era el predio del Hernán Pérez de Quesada, que ya lo dejamos hace casi 4 siglos. Y miren ustedes el cambio de la misma esquina. Esto ya es del siglo XX, pero de la segunda mitad, sino para hacer el contraste. Han tumbado una casa para hacer el Jockey Club. Todavía están las casas donde hoy está el Banco Central Hipotecario. Las últimas que se tumban son las del Museo del Oro. Ya está el edificio de la Nacional de Seguros y el Teatro del Nido, y la interrupción de la carrera sexta, que es una de las pautas mayores. ¿Recuerdan el ejercicio que planteamos al principio de cómo los lugares evolucionan siendo el mismo lugar, pero
la arquitectura va cambiando, ¿sí? El plano más bello que hay de Bogotá, fuera del de Cabrera, que es más la región, es el plano de Manuel José Peña, de 1906. Es un plano que tiene casi 2 metros por 1,50, con un nivel de detalle impresionante. Están las curvas de nivel, están las calles, están los cursos del agua, están diferenciados los puntos azules de monumentos, los puntos rojos de monumentos públicos, la Plaza de Bolívar, el Capitolio, el Mercado de la Concepción, en fin, en azul está, por ejemplo, el hospicio al lado de San Diego, el Panóptico Nacional. O sea, es una descripción minuciosa de la ciudad. Aparece el cementerio, que tuvo muchas protestas, porque acostumbrados a enterrar a los muertos en el atrio de la iglesia, les parecía lejísimo caminar 40 minutos para llegar al cementerio, que entre otras, el primer enterrado ahí fue el general Santander, nuestro invitado de hoy. El detalle entonces del plano de Manuel José Peña, donde vemos el curso del río, y miren ustedes el pasaje Rufino Cuervo, que lo veremos más adelante, muy estrecho frente al claustro de San Francisco y las 3 iglesias, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Veracruz, la iglesia de la Tercera, el parque ajardinado, la muerte de la carrera sexta. En un detalle, lo que me interesaba que vieran el pasaje Rufino Cuervo. Sigamos. Otro elemento fundamental que le da fuerza a este sector eran los molinos que estaban río San Francisco arriba. Aquí estamos hablando de Molino Los Cristales, Molino de Don Lino de Ávila, de la fábrica de papel, etcétera, que si ustedes visitan la Universidad de los Andes van a ver caserones antiguos donde estaban esos molinos, o donde estaba la cárcel de mujeres, que donde hoy está la rectoría de los Andes, ahí era la cárcel de mujeres. Y el curso del río que va variando y va serpenteando, sigamos. 1856, ya estamos en la época de la fotografía, que es una maravilla para la investigación histórica. Ya no, porque ahora yo puedo poner aquí el Museo del Oro y decir en 1856 en Photoshop. Con inteligencia artificial. Claro. Entonces, en esa época lo que es la foto es la realidad. Hoy ya no. Alguna vez estábamos en un evento en Panamá y alguien dice, qué problema, falta el señor rector. Y el doctor dice, tranquilo, que yo lo pongo. Y efectivamente lo pone. Bueno, entonces ya está el general Santander mirando hacia el occidente, o sea que vemos las montañas y las casas coloniales que ya ustedes han visto, dos visiones. Aquí estoy mirando hacia el oriente, aquí como hacia el norte. Miren la posición de Santander hacia el nororiente también. Digamos, se ha perdido mucho de la vegetación. Acá la calle del Agrado está muy enrejada, con faroles, muy propio de comienzos del siglo XX. Digamos, Ya no es de la verdad. habíamos hablado de Rufino José Cuervo, que estaba en el plano, ese edificio alargado rojo. Es esta fachada, es un edificio que ha hecho el arquitecto español Alejandro Manrique, el padre de otro arquitecto ya nacional, que es Alberto Manrique Martín, y instalaciones fugaces que se hacen para celebrar alguna festividad. La empresa Enciso haciendo este arco del triunfo en madera. Acá lo vemos, estoy llegando desde el sur, pasando los puentes. Hay 2 casas y al fondo veo el Parque de Santander y la casa del general Santander. Acá estoy en el sentido contrario, o sea, mirando hacia el sur, tomando la séptima. Y esta foto famosa es desde la Torre de San Francisco,
por eso tiene ese punto elevado que prácticamente estaba frente a la séptima del momento. Y miren ustedes cómo se estrechaba la calle tremendamente. Ven la iglesia del claustro de Santo Domingo y ven la catedral. En el libro de arquitectura y estado yo pongo todas las discusiones que hubo sobre el convento de Santo Domingo, que no es el tema de hoy, pero ya está y es. Quizás sí ha debido tumbarse porque hoy la séptima de esta anchura pues sería imposible, pero a lo mejor ha debido conservarse la parte del claustro después de tumbar la primera crujía, pero es fácil decir el marcador del partido el lunes. En ese momento las discusiones eran diferentes. De todas maneras, este era el ambiente de esa ciudad, máximo casi de 2 pisos. Alcanzan a ver aquí el frontón triangular del edificio de Rufino Cuervo. Sigamos. La misma vista, pero ya no en procesión. Pasaba el tranvía, la calle no tenía 6 metros de ancho. Se ve la iglesia de Santo Domingo con la hermosa cúpula que hiciera el Arch. Se demolió la torre de la catedral, la cúpula y el paso del puente con esas construcciones allá abajo, porque vimos que era muy elevado. Sigamos. En la carrera sexta estaba el puente de las Latas, era muy diferente al ojival de San Francisco, también en cantería de piedra, igualmente alto, quizás no tanto como el de San Francisco. Esta es de las primeras fotos, esas fotos de gelatina tan antiguas que no enfocaban, pero alcanzan a ver las tiendas, la torre de San Francisco. No existe el Rufino Cuervo o un grabado en que está mirando hacia el cañón de Guadalupe Monserrate y algunas construcciones en el mismo puente de las Latas. Sigamos. Aquí les recuerdo lo que vimos, el claustro de San Francisco y el Rufino Cuervo, que es un edificio sencillo pero ya neoclásico, con columnas, con pilastras, con cornisas, con frontones, con unos edículos para la entrada principal. Era más como un callejón con locales al lado y lado, muy importante. Ahí fue la primera sede del Museo Nacional, pero se decide tumbarlo para ampliar la Avenida Jiménez, para crear la Avenida Jiménez. Estos son los sótanos del Rufino Cuervo, que todavía existen, todavía ustedes pueden bajar y hay representaciones teatrales. Se alcanza a ver los edificios del costado sur, el Hotel Granada, que veremos más adelante, y el edificio donde fue la segunda sede del periódico El Tiempo, porque la primera sede del Tiempo fue en la esquina del edificio Avianca. De ahí pasaron muchas cosas, digamos. Una visión entonces del costado oriental otra vez, digamos, o una procesión, los sombreros de paja, los sombreros de cubilete, ¿los ven? Y también habrá que ver los pies, alpargates o descalzos, o zapatos de botín, de cuero brillante, el parque enrejado, la entrada, sofisticación de enrejado metálico. Sigamos. Esta esquina, que de las esquinas más ricas, allí va a quedar entonces la casa del General Santander. Se va a instalar también el primer edificio del Tiempo y va a funcionar el colegio pestalozziano hasta que tumban la casa en el año 26 y hacen el Hotel Regina. Miren la maravilla de arquitectura barroca, con mansarda francesa, con fachada de esquina en curva, o sea, una elaboración excelente, pero que el 9 de abril de 1948 lo van a quemar. Sigamos. Del libro de Sala y González,
el 10 de abril, la foto es del 10, echemos atrás un momentico por favor, miren la maravilla del edificio y luego el 10 de abril como quedó, completamente destruido, se alcanza a ver la fachada de la iglesia de la Tercera. Sigamos. Y de esas, buenas noches, de esas casas que había al pasar el puente de San Francisco, se tumban también en los años 20 para hacer el Hotel Granada, una de las joyas, es como decir el alférez real en Cali. Ahí se sucedían todas las tertulias políticas, sociales, culturales. Ahí tocó mucho tiempo Lucho Bermúdez cuando cantaba con Matilde Díaz, o sea, era una maravilla ir al grill de Lucho Bermúdez. Duró casi 2 años tocando ahí, fuera de las habitaciones, un edificio muy alto, con mansarda. Acá lo ven ustedes, el Transmilleno del momento, el edificio del Hotel Granada, digamos. En la plaza decimonónica, con fuentes, llena de barcos, de autos, perdón. La visera de entrada, en el costado que da hacia la plaza, ya se verán la elegancia del hotel, digamos. Algunas remodelaciones que se hacen, esto de Julián Lombana, la torre de la Veracruz, que ya no existe de esta manera, la torre de la Tercera, la cúpula esquinera del Hotel Regina, que ya conocen, el paso de los autos y del tranvía, de nuevo Veracruz, San Francisco, Torre de San Francisco y Puente, digamos, y la canalización del río. No hay exactitud en las fechas, hay dos propuestas, esto es de Carlos Martínez y esto es de la tesis de doctorado de Silvia Arango, pero más o menos lo que dicen aquí es 1922 se demuele, se cubre el cauce del río frente al Hotel Granada. Ha comenzado frente a la gobernación en 1891, continúa luego hasta San Victorino o sube hasta el actual Parque de los Periodistas e inclusive hasta la estación del funicular, digamos. De todas maneras es una de las operaciones urbanas más importantes, porque del impulso de un río que quedaba a 6-7 metros de profundidad se hace la Avenida Jiménez, que es la vida cultural entre los años 30 y 60 o 70. Acá ven ustedes el hueco del Rufino Cuervo y cómo quedó al cubrirlo para permitir el paso de la avenida. Se ve San Francisco, se ve todavía el Hotel Granada, se ve el edificio antiguo del Tiempo y los que comienzan a dar frente a la nueva avenida, el edificio Fox, el Pedro A. López, el edificio del Hotel Granada y el del Tiempo antes de la obra de Bruno Violi, digamos, desde el occidente, la Torre de San Francisco y el Hotel Granada, que si estaba muy bien terminado en la fachada hacia la plaza, no le estaba tanto en su fachada azul, tenía culatas, pero también cuartos, era muy estrecho el paso. Miren ustedes cómo ya ha pasado la avenida y este era el sitio del Rufino Cuervo, pero el Hotel Granada se atravesaba tremendamente. Hoy no lo hubieran dejado tumbar, siempre han dicho, no, ese es patrimonio intocable, digamos. En esa época lo tumban y va a aparecer el Banco de la República. Ahorita vemos el edificio Fox en la Jiménez, estaba tapado por el Rufino Cuervo y que comienza a tener fachada. Acá vemos todavía la presencia de Granada, el Pedro A. López,
actual Ministerio de Agricultura, digamos, el Fox en su dimensión actual y el Pedro A. López, digamos. El Pedro A. López, que es un edificio de gran calidad, arquitectura neoclásica o más clasicismo norteamericano. Miren ustedes estas pilastras enormes con capiteles corintios, un ático y una elaboración en los pisos, en las barandas, en las escaleras, realmente impresionante. Esta es una foto de la esquina, digamos, de Pedro A. López. Y vamos a dedicarnos un tiempo a las iglesias. Las iglesias se han podido ver en el primer momento, en el siglo XVI, o en el actual, en el siglo XX, porque son las que han permanecido. Está en la fachada de San Francisco y la Veracruz, con esta entrante que hoy con una matera jardinada. La iglesia actual, en una época les dio por quitar los revoques blancos y dejar la mampostería a la vista. En alguna época fue blanca, hoy es como está en la fotografía, digamos, pero es la iglesia más antigua de la ciudad, la construcción más antigua era de una calidad impresionante. Yo creo que solo Tunja podría ganarle las riquezas de los altares y de los retablos. No es muy buena fotografía, es muy difícil. O está en tiempo de pista, o está cerrada, o no dejan tomar fotos. Como somos un país en guerra, una cámara asusta mucho. Entonces, San Francisco. San Francisco, ¿no? Pero miren ustedes la elaboración del púlpito, y de toda esta altar que es, con cualquier detalle, es una joya de carpintería. También están los altares menores, los confesionarios, tallas impresionantes y que sería bueno que se le mostrara a los visitantes. ¿Sí? Les decía que primero se hace la iglesia. Es bendecida en 1566 y luego en 1570 se hace un anexo lateral para la cofradía del Nombre de Jesús. Y mucho después, en 1794, se anexa esta parte a la iglesia como su nave lateral. Hay una altar mayor, está la sacristía, está esta hermosísima capilla profunda y está la iglesia de la Veracruz con otra capilla. Esta es la vista principal de la iglesia, los artesonados mudéjares del cielo raso, de la cubierta. Este es del libro de la carpintería de lo blanco, que muestra toda esta elaboración de la geometría tan de la cultura árabe y la manera de trazar todos esos elementos para su realización. Digamos, es una verdadera joya y repito, es el punto más antiguo de la ciudad. Se bendijo en 1566, se reconstruyó en el siglo XVIII cuando Petrés hizo parte de la fachada. Petrés es anterior, Domingo Schiacchi es anterior, esta fachada de Domingo Schiacchi es una proporción muy alargada, lo mismo para la cofradía del Nombre de Jesús. Esto está como número 6, San Francisco. Acá vemos la fachada de San Francisco y todavía Rufino Cuervo, ya son expertos ustedes. Se ve al fondo la casa de Santander, las dos iglesias de unas torres, sobre todo esta ya no existe, y la cupulina de la Hotel Regina, digamos. Miren ustedes la maravilla de carpintería que representa esto, si la dejaran ver, porque casi esto es San Francisco. Esto es debajo del coro, el artesonado en el cielo raso debajo del coro, y esta es la capilla lateral, que es una verdadera maravilla. Miren ustedes
el trabajo de carpintería y yesería, digamos. Vitrales, las estaciones del Via Crucis son tallas en madera. Esta foto del vitral es detrás de un andamio porque están en reparación, pero demuestra a ustedes la riqueza de la iglesia, sigamos. Y esta es la iglesia de la tercera, una orden sagrada, que hay una persona que conoce más la tercera que yo. Es una maravilla la carpintería que tiene en los altares, en la tribuna del segundo nivel, en el altar mayor. La fachada es muy sencilla, digamos, ha sido restaurada. Esta es una capilla lateral, dice la tercera 1761, es mucho más tarde que San Francisco y la Veracruz. La iglesia de la tercera, o la orden tercera franciscana, fue coincidencialmente la tercera y última del conjunto construido por los franciscanos y que incluye la Veracruz y San Francisco. El espacio interior de una sola nave posee un magnífico conjunto de tallas barrocas en madera del artista Pablo Caballero. La torre actual se levantó en 1857 en reemplazo de la original averiada en el terremoto de 1785, digamos. Esta es una capilla lateral. No, este es el altar principal. El altar principal. Sí, el altar mayor, digamos. Vean ustedes la riqueza de todos los confesionarios. La talla es espectacular. La puerta de entrada, o sea, si uno realmente entra a mirar y no solo a ver, es mucho lo que puede conocer, sigamos. La siguiente es la iglesia de la Veracruz, mucho más sencilla, pero también muy, muy rica en historia. La Veracruz era una devoción de la cristiandad, de la esposa del emperador Constantino, que es el primero que hace salir de las catacumbas de la religión cristiana, y ya la acepta. La esposa de Constantino dice traer la verdadera cruz de Jerusalén a Roma, y se vuelve toda una devoción. Hay una réplica de la iglesia de la Veracruz. También hay un Cristo que era el Cristo que todos los condenados, por ejemplo por los españoles, para ser fusilados, salían y se aferraban a ese Cristo antes de morir, digamos. La puerta, el acceso, el artesonado, el coro, digamos, el Cristo que acompañó a muchos mártires fusilados, la réplica de la Veracruz, digamos, la fachada exterior, un escudo nobiliario que hay al lado de la fachada, y la piedra que está abajo dice: una de las primeras iglesias levantadas en Santa Fe por los conquistadores fue esta humilde ermita de la Veracruz, al otro lado del río Huicachá, en el camino de Tunja, año de 1546. O sea, tan antigua como San Francisco, digamos. No de la familia de la tercera, pero también muy rica, los confesionarios. Miren que acá no solo está el confesionario mismo, sino como el ámbito del confesado, los portales de la casa parroquial en piedra, digamos. El callejón, la calle 16, la fachada sur de la tercera, la fachada norte de la Veracruz, y está el puente que unía la tercera y la Veracruz, que fue demolido en 1876. ¿Sí? Bueno, cuarto periodo, segunda mitad del siglo XX, o sea, la arquitectura moderna. En esta imagen está una primera arquitectura moderna, todavía neoclásica, que es el hotel, el Jockey Club. En el libro de Cuellar Serrano Gómez, el Mantelles lo pone como obra de
Cuellar Serrano, sobre todo de Gabriel Serrano. En la proa, Carlos Martínez lo pone como de Rocha Santander, una firma que era más afín a la arquitectura neoclásica. Yo haría por el medio, diría que fue hecho en la oficina de Cuellar Serrano Gómez, pero con asesoría de Rocha Santander. Es una maravilla, ya el jockey se fue, hoy pertenece a la Universidad de Rosario, pero miren las casas que hay hacia el norte, donde se va a levantar el Banco Central Hipotecario y el Museo del Oro, como lo ven en esta fachada también. Esta foto me parece muy interesante porque ya se ve la Nacional de Seguros en arquitectura moderna, se ve el Banco de la República y el costado oriental en arquitectura colonial. Esta casa del balcón es esta, y esta es la esquina del Museo del Oro, digamos. El Jockey Club, una arquitectura magnífica, bellamente hecha, con barandas de forja, con yeserías que siguen el orden clásico de una manera rigurosa. El Jockey Club acaba de hacer un libro grande sobre la historia del club, y la reseña de este edificio la escribí yo. O sea, tuve ocasión de entrar, ya no es club, digamos. 1837, un ingreso con una bóveda muy bella, pero sobre todo el vestíbulo central, que tiene toda la altura y esta bellísima escalera. Sigue y luego retrocedemos, coronada por esta cúpula en vitral de la parte superior. Miren ustedes la arquitectura, la yesería, formando molduras, órdenes, capiteles. Acá estoy viendo desde arriba el vacío de esa escalera y el plafón en vitral. Echa atrás una, por favor. Este gran vacío que es como el eje central del espacio general del Jockey Club, hoy aulas del Colegio Rosario, digamos. Luego el Banco de la República. El Banco de la República está, ya ustedes lo saben, en la esquina donde se demolió el Hotel Granada. Este segundo piso no es original. Pásame la siguiente y volvemos para atrás. Mírenlo cómo era. Era solo la plataforma y la torre. Hubo varias polémicas. Primero, por la ubicación. Decían los curas franciscanos: pongan el banco sobre la calle 16 y abran la plaza hacia la avenida Jiménez de Quesada. Los del Banco de la República decían: pongamos el banco sobre la avenida Jiménez y más bien fortalezcamos la plaza de Santander. Ahí ven ustedes dónde estaba el Hotel Granada y dónde quedó el Banco de la República, o sea, regularizando el paso de la avenida Jiménez. Tuve ocasión en algún momento de hacer un estudio a fondo del Banco de la República. Está ese magnífico vestíbulo con un mural enorme de Leonel Gómez, 12 metros. Tiene el problema de ese espacio de que es oscuro. Creo que el arquitecto no se puede permitir que a las 10 de la mañana necesite luz eléctrica, y esta lo necesita. Tratamos de ponerles unas claraboyas, pero no ganamos el contrato. Échate para atrás un poquito. Acá ven ustedes como fue una desafortunada adición de 2 pisos. Se nota como el error. De todas maneras, el basamento es original. Esto es del arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz, un arquitecto español que viene con los emigrados de la caída de la República Española. Arquitecto curioso porque hace arquitecturas neoclásicas como el Palacio Arzobispal y la Plaza de Bolívar, como algunas instalaciones en la Catedral de Sales y Paquirá. Y también hace un edificio muy, pero muy moderno, que es el edificio Tissot,
en la carrera 10ª con calle 24. O que es más como una ambigüedad neoclásica y moderna, digamos. El vestíbulo, el portal de entrada y dos bellos murales que hay a los lados, digamos. O sea, hay mucho que ver en el entorno. Aquí uno pasa mirando al suelo con miedo de una cáscara de banano, digamos. Este es el último piso del Banco de la República, que es espectacular. Es todo este piso de estos como balcones y grandes. Adelante, por favor. Es espectacular. El paso entre la plaza y el banco, también decíamos en algún momento hay que crear una puerta para que esta fachada cerrada no sea perjudicial. Esta es la conexión entre la Jiménez y la plaza, el Banco de la República y el edificio donde estamos ahora, y las dos visiones del restaurante, que es una planta libre completa con vista hacia toda la ciudad, digamos. La Nacional de Seguros, después del Banco de la República, es el primero de los edificios de arquitectura moderna y concreto. Contrástenlo con esta casa, concreto a la vista, especie de brisoleil, arquitectura magnífica como toda la de Obregón y Valenzuela, digamos. Al lado el Teatro Lido, una construcción diferente que se mantiene en regulares condiciones con esos añadidos sin arquitectos fatales que hace la gente, digamos. El condominio Parque Santander, donde estamos, un edificio de Camacho y Guerrero, una firma muy importante, tiene un paso peatonal de la quinta a la supuesta sexta, tiene una plataforma con este juego de balcones y de ventanas tan bellos, vecino del ya conocido Jockey Club, digamos. Y miren ustedes el juego de balcones, es hasta difícil de precisar cómo es, ¿no? cómo va trabando con un antepecho de la ventana superior, va a marcar el vano de esta, se va como trabando, como tejiendo piso a piso. Esta es el paso peatonal, y la próxima conferencia tendrá fotos interiores de estas ventanas que tomé hace media hora. Sigamos. Ese es el juego de la fachada tan hermoso. Camacho y Guerrero eran magníficos, digamos. Y el edificio de Avianca, 1963-69, en esa esquina tan conocida de un conquistador de la casa de Francisco de Paula Santander, donde funciona la primera sede del edificio del tiempo, donde funciona en alguna época el colegio Pestalozziano, donde se devuelve para construir el Hotel Regina que se quema el 9 de abril del 48 para construir este rascacielos. Era el punto que citábamos al principio de esta charla, ¿no? ¿Qué pasa en los lugares cuando tantas memorias se van superponiendo? La Torre, esto es un concurso donde estaban los principales arquitectos del país, lo ganó Guerra Sáenz y Samper con Carrizosa y Prieto, con asistencia estructural de un importantísimo ingeniero que era Domenico Palma, para hacer este rascacielos y una curiosa reflejo de la iglesia de la Tercera, digamos. Ya vean ustedes lo que estábamos viendo antes, ¿no? Acá está el perfil colonial de este pedazo de manzana y ya la Nacional de Seguros. Falta entonces hacer el edificio Avianca, la Veracruz y la Tercera muy con la imagen que tiene hoy, y había calle 16 que hoy ya fue peatonalizada, digamos. Era muy hermoso este vestíbulo
como de entrada al edificio, aunque está muy bien hoy, es una cafetería muy interesante, pero sobre todo interesante por el vacío de este lugar. Estamos ya viejos por arriba del 7º piso, nos recordamos que aquí había como un avión muy bello que uno veía desde la calle, digamos. El 23 de julio, si viera toda la imagen, de 1973 se quemó como del piso 11 hacia arriba, de ahí para arriba sí no se salvó nada, digamos. O sea, ha habido mucho fuego en la plaza de Santander, la casa de Santander, el edificio de Avianca, y esta es la plaza actual con la torre que indudablemente marca el edificio de Avianca, digamos. La misma imagen que vimos antes, pero ahora viendo lo que es la ciudad, la superposición de tiempos. La torre de San Francisco de Schiacchi en el siglo XVIII, la iglesia del siglo XVI, el Banco de la República de 1930 y la torre de Avianca, y cómo la ciudad es como un hojaldre que va superponiendo capas y que hay es que discernirlas, digamos. Ya estamos terminando. Álvaro Sáenz, socio de Terra Sáenz, hace un proyecto para la plaza que más o menos es el que se mantiene hoy: una fuente, unas escaleras para subir al Museo del Oro, unas jardineras y una gran escalinata hacia la 7ª. La raya está negra que llega al monumento, que es esta, o sea, y ya las casas que vieron antes no queda ninguna. El Museo del Oro, el Banco Central Hipotecario, después fue de la DIAN, el Jockey Club y el condominio de Plaza Santander, digamos. La plaza entonces vista desde el aire, digamos. Y de nuevo ese paso del tiempo, o esa simultaneidad de arquitecturas. Arquitectura colonial, esto no es colonial, esto ya tiene gabinetes, tiene cornisas, tiene frontones, entonces es como un híbrido republicano, neoclásico, el Jockey Club, hipermoderno, nacional de seguros, un parqueadero que hoy ya está anulado y peatonalizado, digamos. El Museo del Oro, creo que la joya mayor para visitar en Bogotá y en Colombia es el Museo del Oro, aunque yo siempre critico la esquizofrenia de los colombianos que vienen y ven las maravillas que hacían los indios y salen y ven un indio en vela y lo desprecian, como si no fueran los mismos y como si no lleváramos esa sangre india en nuestras venas, pero por complejo de inferioridad menospreciamos esa sangre que tenemos, digamos. Bellísima arquitectura, fuera del maravilloso contenido del museo, este gran vacío, ¿no?, que deja ver desde la tienda, en los pisos bajos, la escalera, la entrada a las salas, la luz cenital y por supuesto la maravilla de colección de oro, digamos. La plaza, entramos al 5º periodo, que es hoy. ¿Qué pasa hoy? Estamos en mora, o por lo menos yo no lo conozco, de hacer una cartografía de la plaza. O sea, esta esquina muy dedicada al turismo y a las ventas, una esquina hacia la 7ª de otro tipo, una plaza que se vuelve mercado u otras actividades. Me recuerda mucho una plaza que yo conozco, que es la Plaza de Pereira, donde hay la esquina de los negociantes, la esquina de los emboladores, y ver esa topología cultural es fundamental para conocer los espacios, digamos. Entonces, desde el Museo del Oro vemos esas actividades varias. Acá la fuente apagada, hoy estaba prendida, y una tarea que hay que continuar para hacer una topología de su lugar, digamos. Ya estamos terminando.
Acá, por ejemplo, estaban en una especie de danzas comunales, acá hay ventas, acá sobre todo la séptima, cuando fue peatonalizada, se ha vuelto un callejón comercial y los domingos un sub-San Victorino, digamos. Aquí yo les digo una cosa, el lugar, si yo fuera profesor de álgebra les diría L igual a S más H. El lugar es el sitio geográfico más la historia que allí ha acontecido. Por eso dice aquí lugar igual a sitio más historia. Ese sitio que citábamos al principio, en la esquina de la 45 con 20, el sitio del atraco, el sitio del beso, y cómo la arquitectura me disparaba esos elementos o esas memorias. El título que teníamos en la primera imagen, En busca del tiempo superpuesto, cómo se manifiesta el pasado de un lugar en este presente que vivimos. Hay una novela hermosa de George Seurat, un escritor alemán que vivía en Inglaterra, porque ya murió, que se llama la novela Austerlitz. Austerlitz es un niño que a los 5 años los papás tienen que mandarlo de Praga a Londres para salvarlo del nazismo. Sus padres mueren muy pronto en los campos de concentración y ya Austerlitz, cuando tiene 40 años, quiere ir a Praga a buscar los lugares de su nacimiento, de sus padres. Averigua en la oficina de censos quiénes eran de apellido Austerlitz, no era muy común. Fred Astaire, el danzante, era de apellido Austerlitz. Pero hay una escena bellísima en que le dicen, hay una familia Austerlitz que vivió en la calle y toma el tranvía, cerca de esa calle se baja, cuando comienza a subir la cuesta, los muslos le dicen, aquí era, porque el cuerpo le recuerda lo que vivió de niño. Y yo creo que se trata, o el reto nuestro es que cuando pisemos la plaza de Santander, en los muslos sintamos, aquí estuvo Muñoz de Goyante, aquí estuvo Hernán Pérez de Quesada, aquí estuvo el Humilladero, el Hotel Regina, la Casa Santander, etc. Y eso seguramente nos enriquece la visión de ese lugar, o se los enriquecen a quien se lo estén explicando. Creo que no hay más imágenes. Bueno, muchísimas gracias.